La historia de hoy es la de cómo se forjó un imperio. Vamos a ver cómo, de un caos de reinos en guerra, surgió una China unificada, un modelo de poder que, increíblemente, marcaría los siguientes 2000 años de su historia. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? Pensemos en eso. 500 años de guerra constante. ¿Cómo es posible que un solo reino, uno de tantos, consiguiera no solo ganar, sino crear de la nada un sistema que perduraría tanto tiempo? Para que nos hagamos una idea, esto es lo que había. Un auténtico campo de batalla. 7 grandes estados luchando sin parar por la supremacía. Este era el tablero de juego, una tierra totalmente fracturada, violenta y sin un poder claro. Un polvorín, vamos. Y es que, para entender cómo se llegó a la unificación, primero hay que entender que la guerra misma cambió por completo. Pasó de ser algo casi caballeresco a una matanza a una escala que nadie había visto antes. El cambio fue brutal. Al principio, la guerra era cosa de nobles, con sus carros y sus códigos de honor, casi un ritual. Pero en el periodo de los reinos combatientes, eso se acabó. De repente hablamos de ejércitos de infantería de cientos de miles de soldados. El honor ya no importaba, solo la estrategia pura y dura. Y claro, alimentar y mover a toda esa gente exigía una organización y una logística bestiales. Y esto lo cambia todo. La guerra total se convierte en el motor de la innovación. Ya no bastaba con ser valiente. Ahora necesitabas un Estado supereficiente que pudiera movilizar a toda la sociedad para el conflicto. La cosa era muy simple. O te modernizabas y te hacías más fuerte, o el vecino te borraba del mapa. Y justo aquí es donde entra en escena el Estado de Qin. Mientras los demás se aferraban a las viejas costumbres, en Qin decidieron apostar por una idea totalmente nueva y radical, una filosofía que se iba a convertir en su arma definitiva. Y esa idea era el legismo. O sea, olvidémonos de la moral, de las tradiciones, del confucianismo. Para los legistas, lo único que contaba era el poder del Estado. Y ese poder se construía sobre una base, la ley. Una ley estricta, igual para todos, sin excepciones. Y sobre todo, una ley que se aplicaba de forma implacable. Quien puso todo esto en práctica fue Shang Yang, y sus reformas fueron una auténtica revolución. Impuso un código penal durísimo, pero que valía tanto para un noble como para un campesino. Creó un sistema de ascensos basado en el mérito en la batalla. Si eras bueno, subías, daba igual tu familia. Y concentró toda la energía del Estado en solo 2 cosas: agricultura, para dar de comer al ejército, y guerra, para conquistar. Se acabó el poder de los nobles y los comerciantes. Ahora mandaba el Estado. Pero ojo, que la fórmula de Qin no era solo política. Supieron combinarla con una estrategia militar e ingeniería absolutamente brillantes, que les dieron la ventaja final. Y esta fue una jugada maestra. En vez de meterse en el avispero de las llanuras centrales, donde todos se desangraban, los de Qin miraron al sur. Se fijaron en la cuenca de Sichuan, una tierra fértil, llena de recursos y, bueno, mucho más fácil de conquistar. Y para sacarle todo el jugo a esa nueva tierra, construyeron esto: el sistema de irrigación de Wanxian. Una maravilla de la ingeniería de la época diseñada por Li Bing. No era un simple canal, era un sistema súper complejo para domar las aguas de un río y fertilizar toda la llanura. El resultado, pues, fue espectacular. Sichuan se convirtió literalmente en el granero de Qin. Con un suministro casi infinito de comida y recursos que salían de allí, su maquinaria de guerra se volvió imparable. Tenían el combustible para aguantar campañas militares larguísimas que destrozaban a sus rivales. Así que, con el ejército bien alimentado y el Estado funcionando como un reloj, Qin se lanzó a la conquista final. Y lo más alucinante es la velocidad con la que, una vez ganaron, se pusieron a desmontar el viejo mundo y construir uno nuevo a su medida. La campaña final fue fulminante. En menos de 10 años, el rey de Qin, que luego se proclamaría primer emperador, y su consejero legista, Li Si, barrieron a todos sus rivales, uno tras otro. Para el 221 a.C. se había acabado. China estaba unificada. Y no perdieron ni un segundo. De inmediato, decretaron el fin del feudalismo, dividiendo el imperio en provincias controladas desde la capital. Le quitaron las armas a todo el mundo y lo estandarizaron todo: pesos, medidas, la moneda, incluso la escritura. El objetivo era que no quedara ni rastro del viejo mundo dividido. Y mirad esto. Parece una tontería, un simple trozo de bronce. Pero este peso es el símbolo de todo. Representa el poder del emperador llegando a cada mercado, a cada pueblo, regulando hasta el último detalle de la vida. Es la idea de control total convertida en un objeto cotidiano.
Y para rematar la faena, 120.000 familias nobles de los reinos que habían conquistado fueron obligadas a mudarse a la capital, a Xianyang. Así, de un plumazo, rompían sus lazos con sus tierras y su poder local, una forma bastante eficaz de cortar la cabeza a la antigua aristocracia. Pero claro, toda esta unidad, esta eficiencia, tuvo un coste humano altísimo. El primer imperio de China se construyó, y esto es literal, sobre las espaldas de un pueblo sometido a trabajos forzados. Es que la escala de los proyectos del primer emperador era de locos. Mandó conectar las murallas del norte para crear la primera gran muralla. Se construyó ese mausoleo increíble con miles de guerreros de terracota y levantó una capital llena de réplicas de los palacios que había destruido. ¿Y quién levantó todo eso? ¿De dónde sacaron la mano de obra? Pues la respuesta está en su propio sistema legalista. El imperio se construyó con un gigantesco ejército de convictos, gente condenada a trabajos forzados por cualquier pequeña infracción de sus durísimas leyes. Con el código penal tan estricto que tenían, era facilísimo acabar condenado. Y la imagen que nos dejan las fuentes es tremenda. Nos hablan de largas filas de desgraciados, con la cabeza rapada y vestidos de rojo, trabajando hasta morir en las grandes obras del emperador. Y el control no era solo físico, claro, también fue intelectual. Para que nadie pudiera criticar al régimen usando ejemplos del pasado, el consejero Li Si ordenó la famosa quema de libros. Destruyeron crónicas históricas y obras de filosofía que no les convenían, y a los intelectuales que se opusieron, los ejecutaron. Y aquí es donde llegamos a la gran paradoja de esta historia. Este imperio tan brutal, tan eficiente y tan implacable se vino abajo en solo 15 años, nada más morir su fundador. Pero, y esto es lo increíble, el modelo que creó, el Estado centralizado, la burocracia, la escritura común, sobrevivió. La dinastía siguiente, los Han, lo adoptó y lo perfeccionó, y duró 2000 años. Lo que nos deja una última pregunta. ¿Cómo es posible que un legado tan tiránico fuera, a la vez, tan increíblemente duradero?